La pala golpea algo sólido 6 metros bajo la superficie. El arqueólogo alemán Robert Koldewey se queda inmóvil. Su aliento se entrecorta en el calor sofocante del desierto iraquí. El año es 1903. Él ha estado excavando el antiguo sitio de Babilonia durante 4 años. Sin embargo, este hallazgo es diferente. Bajo los famosos jardines colgantes y los templos de Nabucodonosor, su equipo ha descubierto algo inaudito. Estaba bajo las capas de ocupación acadia y asiria. Es una piedra fundamental, perfectamente tallada. Lleva inscripciones en sumerio arcaico. Estas inscripciones hacen referencia a reyes que gobernaron antes de que la historia supuestamente comenzara. La piedra habla de maestros. Menciona conocimientos transmitidos y un tiempo anterior a las ciudades. Pero lo más inquietante es que menciona lugares que no existen en ningún mapa. Habla de ciudades que nunca han sido encontradas. Esto sugiere que la civilización sumeria no empezó de la nada. Heredó su conocimiento de algún lugar o de alguien anterior. Si le fascinan los descubrimientos arqueológicos, quédese con nosotros en este viaje. Desafían todo lo que creemos saber sobre los orígenes de la civilización. Considere suscribirse y activar las notificaciones. Estamos a punto de explorar pruebas que la historia oficial prefiere ignorar en silencio. Comparta esto con cualquiera que cuestione la narrativa oficial del desarrollo humano. Si esta investigación resuena con usted, deje un me gusta. Así, este misterio llegará a más mentes curiosas. Lo que estamos a punto de descubrir existe en almacenes de museos y en informes arqueológicos. Rara vez llega a los libros de texto. Las implicaciones son asombrosas. El descubrimiento de Koldewey no fue único. Formaba parte de un patrón que los arqueólogos en Mesopotamia habían documentado en silencio durante décadas. Sin embargo, les costaba explicarlo. Cada vez que excavaban bajo las primeras ciudades sumeria conocidas, esperaban encontrar suelo virgen o asentamientos primitivos. Pero siempre encontraban otra cosa. Descubrieron sofisticados fragmentos de cerámica. Estos eran anteriores a la supuesta invención del torno de alfarero. Encontraron técnicas de trabajo de herramientas que mostraban un dominio de los materiales. Esto ocurrió sin evidencia de una curva de aprendizaje. También hallaron muros de cimentación construidos con precisión de ingeniería. Esto implicaba un conocimiento heredado en lugar de un desarrollo experimental. Y lo más desconcertante de todo fueron las referencias. Los primeros textos sumerios aludían a un tiempo aún más antiguo. Hablaban de una edad de oro de sabiduría. Los propios sumerios afirmaban estar solo preservando y continuando esa sabiduría. Las implicaciones eran incómodas entonces y siguen siéndolo ahora. Si los sumerios no empezaron de cero, ¿qué significa esto? Si construyeron sobre cimientos puestos por predecesores cuya identidad sigue siendo misteriosa, entonces nuestra comprensión debe reconsiderarse. Me refiero a cómo comienza la civilización. Los libros de texto nos dicen que los humanos pasaron cientos de miles de años como cazadores-recolectores primitivos. Luego, hace unos 10.000 años, comenzaron a experimentar con la agricultura. Solo después de varios milenios de prueba y error, surgieron las primeras civilizaciones. Esto ocurrió en Mesopotamia y Egipto alrededor del 3500 a.C. Esta narrativa es ordenada, lineal y tranquilizadora. Sugiere que la civilización es una progresión natural. Es un resultado inevitable del ingenio humano con tiempo suficiente. Pero ¿qué pasa si esa no es toda la historia? ¿Y si las capas más antiguas de Sumer intentan decirnos algo que no hemos querido escuchar?
Asurbanipal, el último gran rey de Asiria, creó una de las bibliotecas más magníficas del mundo antiguo. Esto ocurrió en el siglo VII a.C. Arqueólogo británico Austin Henry Layard descubrió esta biblioteca en Nínive. Fue en 1849. Allí encontró más de 30.000 tablillas de arcilla. Contenían de todo, desde correspondencia real hasta tratados matemáticos y poemas épicos. Pero lo que captó la atención de los eruditos que estudiaron estas tablillas fue un patrón recurrente. Muchas de ellas estaban etiquetadas como copias de obras mucho más antiguas. Algunas afirmaban ser reproducciones de tablillas del tiempo de los reyes antiguos. Provenían de antes del diluvio, de los días en que los dioses caminaban entre los hombres. Al principio, los investigadores descartaron estas afirmaciones como una exageración mitológica. Los pueblos antiguos a menudo atribuían su conocimiento a dioses o figuras legendarias. Por ello, estas referencias parecían un lenguaje religioso estándar. Pero a medida que se tradujeron más tablillas, surgió una imagen diferente. Las tablillas, matemáticas, contenían técnicas y fórmulas. Se describían como el método antiguo o según la enseñanza ancestral. Las observaciones astronómicas hacían referencia a catálogos estelares. Estos habían sido compilados miles de años antes. Los textos médicos citaban remedios de los médicos de antaño. Estos médicos vivieron en la época anterior a las ciudades. No eran referencias mitológicas vagas, eran citas específicas, reconocimientos de material original. Era exactamente el tipo de atribución académica que se encontraría en un texto moderno. Los propios sumerios, en sus escritos descifrables más antiguos, hacen afirmaciones similares. La literatura que produjeron no se presenta como una nueva invención. Se muestra como la preservación de una sabiduría ancestral. La lista real sumeria fue compilada alrededor del 2100 a.C. Sin embargo, afirma registrar eventos que abarcan miles de años. Divide explícitamente la historia en dos eras: antes del diluvio y después del diluvio. Los reyes que gobernaron antes de este evento catastrófico supuestamente reinaron durante períodos imposiblemente largos. Por ejemplo, 18.000, 28.000 e incluso 36.000 años, según algunas versiones. Los eruditos han interpretado durante mucho tiempo estos números como puramente mitológicos. Pero ¿qué pasaría si realmente intentaran comunicar otra cosa? ¿Y si son intentos de expresar el concepto de tiempo profundo? Me refiero a una historia tan antigua que se extendía más allá de la comprensión humana normal. El doctor Samuel Noah Kramer, uno de los expertos más destacados del siglo XX en literatura sumeria, pasó décadas traduciendo tablillas sumerias. En su trabajo, encontró repetidamente lo que llamó el complejo de la antigüedad en los textos sumerios. Los sumerios, señaló él, estaban obsesionados con preservar y transmitir el conocimiento ancestral. Crearon escuelas específicamente para copiar tablillas antiguas. Esto aseguraba que la sabiduría de los ancestros no se perdería. Se describían a sí mismos no como innovadores, sino como guardianes de tradiciones. Estas tradiciones se habían transmitido desde tiempos inmemoriales. Este no es el comportamiento de una civilización que inventa todo desde cero. Este es el comportamiento de una civilización. Esta civilización se cree heredera de algo precioso y frágil. Es algo que debe protegerse a toda costa. A finales de 1940, la arqueóloga Kathleen Kenyon hizo un descubrimiento en Jericó. Este descubrimiento desconcertaría a los investigadores durante generaciones.
Debajo de la ciudad de la Edad del Bronce y bajo el asentamiento neolítico, encontró evidencias de una comunidad. Esta comunidad construía sofisticadas estructuras de piedra. También practicaba complejos rituales funerarios. Sin embargo, no tenía cerámica. Esta cultura neolítica precerámica, como se la llegó a llamar, data de alrededor del 8500 a.C. Mostraba un nivel de organización social que no se suponía que existiera sin cerámica. Supuestamente, la cerámica aún no se había inventado. Posteriormente se descubrieron sitios similares en todo el creciente fértil. Esto incluye Mesopotamia, la tierra que eventualmente se convertiría en Sumer. Estos sitios neolíticos precerámicos revelan algo extraordinario. La gente que vivía en ellos no eran salvajes primitivos. Construyeron estructuras permanentes con cimientos de piedra. Enlucían paredes y suelos. Crearon elaboradas esculturas y objetos rituales. También comerciaban a largas distancias. Obtenían obsidiana de Anatolia y conchas del Mediterráneo. Habían desarrollado la agricultura. Cultivaban trigo y cebada domesticados. Criaban animales domesticados. En otras palabras, dominaban la mayoría de las tecnologías fundamentales necesarias para la civilización. Esto sucedió miles de años antes de que los sumerios supuestamente inventaran la civilización. Entonces, ¿qué pasó con estas personas? ¿Por qué no vemos una línea clara y continua desde estas sofisticadas culturas neolíticas precerámicas hasta la posterior civilización sumeria? Esta es una de las preguntas más desconcertantes de la arqueología. Existe evidencia de continuidad cultural en algunos aspectos. Los estilos de cerámica, cuando la cerámica aparece, muestran similitudes en toda la región. Los símbolos religiosos persisten durante milenios. Las prácticas agrícolas se mantienen constantes. Pero también hay evidencia de interrupción. Algunos sitios neolíticos precerámicos fueron abandonados repentinamente. Otros muestran signos de violencia o destrucción. Los registros climáticos indican períodos de sequía severa. También hubo estrés ambiental durante el séptimo y sexto milenios antes de Cristo. Estos podrían haber devastado las sociedades agrícolas. Sin embargo, a pesar de estas interrupciones, el conocimiento de alguna manera persistió. Las primeras ciudades sumerias reconocibles surgieron alrededor del 3800 a.C. Estaban cultivando los mismos productos. Utilizaban técnicas similares a las de los agricultores neolíticos precerámicos de 3000 años antes. Criaban los mismos animales. Incluso construían con algunos de los mismos principios arquitectónicos. Esta continuidad sugiere que los sumerios no partían de cero. Estaban construyendo sobre una base de conocimiento y práctica. Esta base se extendía miles de años hacia el pasado. Pasó por periodos de interrupción y reconstrucción. Estos han dejado frustrantemente pocas pruebas en el registro arqueológico. Antes de que existieran los sumerios, estaban los Ubaid. Esta cultura, nombrada por el sitio arqueológico de Tel al-Ubaid, floreció en el sur de Mesopotamia. Su existencia abarcó desde aproximadamente el 6500 a.C. hasta el 1800 a.C. Durante décadas, los arqueólogos trataron el período Ubaid como un simple preludio a la civilización sumeria. Lo consideraron interesante, pero no particularmente significativo. Sin embargo, a medida que las excavaciones de los sitios Ubaid se intensificaron, los investigadores comenzaron a darse cuenta de algo. Estas personas eran mucho más sofisticadas de lo que se creía anteriormente. Además, su relación con la cultura sumeria posterior era mucho más compleja. Los asentamientos Ubaid
no eran aldeas primitivas. Eran comunidades planificadas con una clara organización social. Las casas se construyeron con un diseño estándar. Esto sugiere normas culturales compartidas y posiblemente una planificación centralizada. Construyeron impresionantes plataformas de templos. Algunas alcanzaban alturas de 3 a 4 metros. Esto demostraba tanto capacidad de ingeniería como mano de obra organizada. Crearon extensas redes de irrigación. Los hicieron para gestionar el agua de los ríos Tigris y Éufrates. Mostraban así una comprensión de los principios de ingeniería hidráulica. Además, produjeron cerámica distintiva con complejos diseños geométricos. Esto indicaba tradiciones artísticas y especialización artesanal. Lo más intrigante de la cultura Ubaid es su extensión. Se han encontrado artefactos Ubaid no solo en el sur de Mesopotamia. También se hallaron en toda la región del Golfo Pérsico. Aparecieron a lo largo de la costa arábiga e incluso en lugares distantes. Esto sugiere extensas redes comerciales o colonias Ubaid reales. Esta no fue una cultura pequeña y aislada. Fue un fenómeno extendido. Integró múltiples regiones en lo que parece haber sido una esfera cultural compartida. La capacidad organizacional necesaria para mantener conexiones tan lejanas es notable. Esto es para una sociedad que existió hace más de 6.000 años. La transición de la cultura Ubaid a la Sumeria temprana, alrededor del 3800 a.C., no es una ruptura limpia. Existe una continuidad significativa en los estilos de cerámica. También la hay en las técnicas arquitectónicas y los patrones de asentamiento. Muchos sitios Ubaid continuaron siendo ocupados. Evolucionaron hasta convertirse en ciudades sumerias. Las plataformas de templos del período Ubaid se convirtieron en los cimientos de templos sumerios posteriores y, finalmente, de zigurats. Los sistemas de irrigación fueron ampliados y refinados, pero no rediseñados fundamentalmente. Esto sugiere que los sumerios no conquistaron ni reemplazaron a la gente Ubaid. Es más probable que fueran la misma gente, o al menos, los sumerios surgieron de la cultura Ubaid. Quizás como un nuevo grupo de élite, o simplemente como resultado de una evolución cultural gradual. Pero esto plantea una pregunta crucial. Si los sumerios heredaron tanto de la cultura Ubaid, incluyendo conocimientos de ingeniería, técnicas, agrícolas y organización social, ¿de dónde obtuvieron los ubaidenses estas capacidades? Podemos rastrear cierto desarrollo dentro del propio período Ubaid. Los estilos de cerámica evolucionaron. Los asentamientos crecieron y las tecnologías mejoraron gradualmente. Sin embargo, los sitios ubaidenses más antiguos ya muestran una sofisticación considerable. Ellos tampoco empezaron de cero. Ellos también debieron heredar conocimientos de quienes les precedieron. Esto nos remonta a las misteriosas culturas neolíticas precerámicas. Nos confronta con la incómoda pregunta sobre cuán profundas son realmente las raíces de la civilización mesopotámica. Los antiguos sumerios creían que su civilización comenzó en Eridu, una ciudad que consideraban la más antigua del mundo. Según la mitología sumeria, en Eridu el dios Enki estableció el orden y enseñó a la humanidad las artes de la civilización. La arqueología moderna ha confirmado que Eridu es, de hecho, uno de los sitios ocupados continuamente más antiguos de Mesopotamia. Su historia de asentamiento se remonta aproximadamente al año 5400 a.C. Lo que hace a Eridu particularmente significativa es que las excavaciones allí han revelado la secuencia de desarrollo más completa. Va desde un asentamiento temprano hasta un centro urbano complejo en toda Mesopotamia. En los niveles más bajos de Eridu,
Los arqueólogos encontraron pequeñas casas construidas con haces de caña cubiertos de barro. Estas eran similares a las estructuras que aún hoy construyen los árabes de las marismas en el sur de Irak. Estos primeros habitantes eran pescadores y cazadores que vivían en las marismas donde el río Éufrates se unía al Golfo Pérsico. Fueron comienzos sencillos. Esto es exactamente lo que esperaríamos para un asentamiento incipiente. Sin embargo, incluso en estos niveles más bajos hay indicios de algo inusual. La cerámica encontrada en estas primeras capas está bien hecha y decorada con diseños sofisticados. Las casas, aunque pequeñas, están cuidadosamente construidas prestando atención a la orientación y la disposición. Y lo más intrigante es que, incluso en esta fase inicial, hay evidencia de un edificio central. Este pudo haber sido un santuario o un templo. A medida que ascendemos por las capas arqueológicas de Eridu, vemos que el asentamiento crece y se vuelve más complejo. Las casas se hacen más grandes y elaboradas. El templo central sufre múltiples reconstrucciones. Cada versión es más grande y más impresionante que la anterior. Hacia el año 3900 a.C., el templo de Eridu se había convertido en una sustancial plataforma de ladrillo de adobe. Presentaba fachadas decoradas y un sofisticado plano. Este incluía múltiples habitaciones y un patio central. Esta secuencia de templos, con 17 fases de construcción separadas identificadas, proporciona la evidencia más clara. Nos muestra cómo la arquitectura religiosa sumeria se desarrolló con el tiempo. Sin embargo, incluso esta secuencia de desarrollo aparentemente clara contiene misterios. La progresión de una sencilla cabaña de caña a una elaborada plataforma de templo ocurre relativamente rápido, en aproximadamente 1500 años. En comparación, la arquitectura de las catedrales góticas en la Europa medieval tardó aproximadamente 400 años en desarrollarse por completo. Aquellos constructores tuvieron la ventaja de aprender de las tradiciones arquitectónicas romanas y bizantinas. Los constructores del templo de Eridu no tuvieron tales modelos a seguir. Sin embargo, lograron una notable sofisticación arquitectónica en un plazo comprimido. Además, a lo largo de toda la secuencia, hay evidencia de continuidad en la práctica religiosa. La orientación del templo permaneció constante en las 17 fases de construcción. Los objetos rituales encontrados en los niveles más antiguos muestran similitudes con los de periodos muy posteriores. Esto sugiere una tradición religiosa ininterrumpida que abarca milenios. Pero, ¿dónde se originó esa tradición? Leonard Woolley, el arqueólogo británico famoso por excavar las tumbas reales de Ur, hizo otro descubrimiento. Este recibió menos atención, pero es igualmente significativo. Mientras excavaba bajo el cementerio real de Ur, su equipo atravesó las capas arqueológicas, adentrándose cada vez más en el pasado. Pasaron por niveles sumerios, luego por capas ubaidenses más antiguas, alcanzando depósitos cada vez más viejos. Entonces, de repente, a una profundidad de unos 12 metros, encontraron una gruesa capa de arcilla de río limpia. No había artefactos, ni cerámica, ni signos de ocupación humana. Esta capa estéril tenía casi 3 metros de espesor. Woolley estaba desconcertado hasta que se dio cuenta de lo que estaba viendo. Eran depósitos de inundación. Debajo de esta capa de inundación, su equipo continuó excavando. Encontraron más escombros de ocupación, más cerámica y evidencia de asentamientos anteriores. Este patrón, ocupación humana, luego una capa de inundación importante y luego más ocupación humana debajo, sugirió un evento de inundación catastrófica.
había sepultado asentamientos anteriores bajo metros de limo. Woolley estaba convencido de haber encontrado evidencia del diluvio bíblico, el gran diluvio descrito en el Génesis. También aparecía en textos mesopotámicos anteriores como la epopeya de Gilgamesh. Aunque los arqueólogos modernos son más cautelosos con tales afirmaciones, las capas de inundación en Ur y en otros sitios mesopotámicos son reales. Indican importantes eventos de inundación en el pasado antiguo de la región, lo que hace que estas capas de inundación sean significativas para nuestra investigación es lo que revelan. Muestran la continuidad y la interrupción de la civilización mesopotámica. Los asentamientos, debajo de las capas de inundación, muestran similitudes culturales con los de arriba. Esto sugiere que las personas que vivieron antes de la inundación estaban relacionadas con las que vivieron después. El conocimiento y las tradiciones sobrevivieron a la catástrofe. Sin embargo, también hay diferencias. Se aprecian cambios en los estilos de cerámica y alteraciones en los patrones de asentamiento. Esto sugiere que la inundación causó una interrupción significativa. Parte del conocimiento pudo haberse perdido. Algunas tradiciones pudieron haber sido interrumpidas. Y de manera crucial, la memoria de este evento catastrófico se preservó en la literatura mesopotámica durante miles de años. Esto sugiere que fue un momento decisivo en la historia de la región. La narrativa sumeria del diluvio, preservada en textos como las instrucciones de Shuruppak y más tarde en la epopeya de Gilgamesh, describe la inundación como un castigo divino. Este castigo destruyó el mundo. Pero también describe cómo un hombre sabio, advertido por el dios Enki, construyó un barco. Salvó a su familia junto con artesanos y animales. Cuando la inundación disminuyó, este superviviente hizo ofrendas a los dioses y recibió su bendición para reconstruir la civilización. Esto no es solo una fábula moral. Es una narrativa sobre la preservación y transmisión del conocimiento a través de una brecha catastrófica. Los artesanos en el barco representan habilidades y técnicas especializadas que deben ser preservadas. Los animales representan especies domesticadas que tardaron generaciones en desarrollarse. El propio superviviente representa la sabiduría y el liderazgo. Esta es una historia sobre cómo la civilización sobrevive a los desastres. Sugiere que los sumerios entendieron su propia civilización como el producto de esa supervivencia. Fue conocimiento salvado de una época anterior y cuidadosamente reconstruido en una nueva era. Mientras la cultura Ubaid se desarrollaba en el sur de Mesopotamia, una cultura diferente, pero igualmente sofisticada, florecía en el norte de Mesopotamia y Siria. La cultura Halaf, activa aproximadamente desde el año 6200 hasta el año 5200 a.C., produjo algunas de las cerámicas más bellas del mundo antiguo. La cerámica Halaf se caracteriza por intrincados diseños geométricos y animales. Estaban pintados en múltiples colores con notable precisión. La calidad y consistencia de esta cerámica indica una producción artesanal especializada. También muestra tradiciones artísticas que debieron tardar generaciones en desarrollarse. Pero la cultura Halaf fue más que solo cerámica bonita. Los asentamientos de Halaf eran aldeas sustanciales. Algunas tenían poblaciones de cientos de personas. Presentaban casas de varias habitaciones, instalaciones de almacenamiento y edificios comunales. Practicaban la agricultura y la cría de animales. Sin embargo, también continuaron cazando y recolectando. Comerciaban a largas distancias, obtenían obsidiana de Anatolia y conchas del Mediterráneo. Y parece que tuvieron alguna forma de estratificación social. Las casas más grandes y elaboradas sugieren diferencias de riqueza dentro de las comunidades.
¿Cuál es la conexión con Sumer? Durante décadas, los arqueólogos vieron las culturas Halaf y Ubaid como fenómenos separados y no relacionados. Pero investigaciones más recientes han revelado una extensa interacción entre estas dos esferas culturales. Se ha encontrado cerámica Halaf en sitios Ubaid, y artefactos Ubaid aparecen en asentamientos Halaf. Las rutas comerciales unían las dos regiones, y lo más significativo es que, a medida que la cultura Halaf declinó alrededor del año 5200 a.C., la cultura Ubaid se expandió hacia el norte. Lo hizo en el antiguo territorio Halaf. Esto no fue una conquista militar. La evidencia arqueológica sugiere un cambio cultural gradual. Las prácticas y estilos Ubaid reemplazaron gradualmente a los Halaf. Pero hubo una continuidad significativa en los patrones de asentamiento y la población. Esta interacción entre las culturas Halaf y Ubaid es importante porque demuestra que la civilización mesopotámica no se desarrolló de forma aislada. Ideas, tecnologías y prácticas culturales se intercambiaban a lo largo de amplias áreas. Los sumerios heredaron no solo del pueblo Ubaid del sur, sino también potencialmente de la cultura Halaf del norte. Técnicas de cerámica pintada, innovaciones arquitectónicas, quizás incluso conceptos religiosos, pudieron haber fluido entre estas regiones. Esto hace que la cuestión de los orígenes sea aún más compleja. Si intentamos comprender de dónde provino la civilización sumeria, no podemos mirar solo el sur de Mesopotamia. Debemos considerar toda la media luna fértil y la red de interacciones culturales que abarcó esta vasta región durante milenios. Aún antes que la cultura Halaf, el norte de Mesopotamia fue hogar de la cultura Samarra. Floreció aproximadamente desde el año 6200 hasta el año 5800 a.C. El pueblo Samarra es significativo por varias razones. Fueron de los primeros en practicar la agricultura de irrigación. Construyeron canales sencillos para llevar agua a sus campos. Esto representa un logro tecnológico y organizacional importante. La irrigación requiere no solo conocimientos de ingeniería, sino también cooperación social. Era necesaria para construir y mantener los sistemas de canales. El pueblo Samarra estaba, literalmente, sentando las bases para las sofisticadas civilizaciones hidráulicas que emergerían más tarde en Mesopotamia. La cerámica de Samarra es notable por su sofisticación. Los diseños incluyen complejos patrones geométricos, animales estilizados e incluso figuras humanas. Estas últimas se dedicaban a diversas actividades. Algunos académicos han argumentado que estos diseños de cerámica contienen significados simbólicos. Quizás estaban relacionados con creencias religiosas o conceptos cosmológicos. La consistencia de los motivos de diseño en diferentes sitios de Samarra sugiere normas culturales compartidas. También indica posiblemente la existencia de alfareros especializados. Ellos se formaron en técnicas y estilos particulares. Este nivel de especialización artesanal es inesperado para una cultura que existió hace más de 8000 años. La cultura Samarra también proporciona evidencia de comercio a larga distancia y conexión cultural. Se ha encontrado cerámica de Samarra tan lejos como las montañas Zagros al este y la costa mediterránea al oeste. Esto no fue solo un intercambio casual. Los patrones de distribución sugieren redes comerciales organizadas. Los bienes de Samarra se movían a lo largo de rutas establecidas hacia destinos lejanos. Para que esto funcionara, debieron existir mecanismos para establecer y mantener relaciones entre comunidades distantes. Quizás redes de parentesco, alianzas matrimoniales u obligaciones rituales.
Estos elementos crearon lazos a través del espacio. ¿Qué le sucedió a la cultura samarra? Alrededor del 5800 a.C., los asentamientos de Samarra declinaron y muchos fueron abandonados. Las razones no están del todo claras. El cambio climático es una posibilidad. Este período coincide con una fase de mayor aridez que pudo haber dificultado la agricultura. El conflicto social es otra posibilidad, aunque la evidencia es limitada. Cualquiera que haya sido la causa, la esfera cultural de Samarra se contrajo. Otras culturas, incluidas la Halaf y la Ubaid, se expandieron en el antiguo territorio de Samarra. Esto no fue una ruptura completa. Algunos asentamientos de Samarra continuaron siendo ocupados. Las técnicas de irrigación persistieron y fueron refinadas por culturas posteriores. Los estilos de cerámica evolucionaron, pero mantuvieron cierta continuidad. El hilo del conocimiento continuó, incluso mientras la cultura que lo creó se transformaba o desaparecía. La obsidiana, un vidrio volcánico valorado por sus bordes afilados y usado para fabricar herramientas de corte, no se encuentra naturalmente en Mesopotamia. Las fuentes más cercanas están en Anatolia, a cientos de kilómetros al norte. Sin embargo, se han encontrado herramientas de obsidiana en sitios mesopotámicos. Estas datan de los primeros períodos de asentamiento humano en la región. Algunos especímenes datan de 10.000 a.C., o incluso antes. Esta obsidiana tuvo que ser transportada a largas distancias. Esto significa que, incluso en esta fecha temprana, existían conexiones entre Mesopotamia y regiones distantes. Los arqueólogos pueden determinar la procedencia de la obsidiana. Analizan su composición química, la cual varía según la fuente volcánica. Estudios de obsidiana encontrada en sitios mesopotámicos han revelado algo notable. La obsidiana provenía de múltiples fuentes diferentes en Anatolia. Las fuentes utilizadas cambiaron con el tiempo. Esto sugiere no solo un comercio casual, sino sistemas de adquisición organizados. Las comunidades mantenían relaciones con áreas de origen específicas. Las rutas comerciales evolucionaron a medida que cambiaban las condiciones políticas y económicas. El rastro de obsidiana nos revela varias cosas importantes. Primero, demuestra que la gente de la antigua Mesopotamia no estaba aislada. Eran parte de redes de amplio alcance que conectaban regiones distantes. Segundo, muestra que estas redes eran antiguas. Se extendían miles de años antes del surgimiento de las ciudades. Y tercero, sugiere que las capacidades organizativas para el comercio a larga distancia existieron mucho antes. Esto incluía la habilidad de planificar expediciones, también de establecer relaciones con grupos distantes. Además, se transportaban bienes valiosos de forma segura. Estas capacidades se observan mucho antes de la evidencia de civilización compleja en el registro arqueológico. Esto tiene implicaciones para comprender el desarrollo de la civilización sumeria. Los sumerios no tuvieron que inventar el comercio a larga distancia. Heredaron redes comerciales que habían estado operando durante milenios. No tuvieron que descubrir cómo obtener materiales exóticos. Pudieron basarse en el conocimiento acumulado sobre dónde encontrar recursos raros y cómo adquirirlos. Este conocimiento heredado habría dado a las élites sumerias tempranas acceso a bienes de prestigio. Estos bienes podían usarse para demostrar riqueza y poder. Les ayudaron a establecer y mantener su posición social. En otras palabras, la complejidad social que vemos en el Sumer temprano se construyó sobre cimientos económicos que se remontan a tiempos profundos.
Antes de que los sumerios inventaran la escritura, usaban un sistema de fichas de arcilla. Estas servían para registrar transacciones y llevar un control de los bienes. Estas pequeñas piezas de arcilla moldeadas, cada una representando una mercancía o cantidad específica, se han encontrado en sitios de toda Mesopotamia. Datan de tan temprano como 8000 a.C. Las fichas más antiguas tenían formas geométricas simples. Se usaban esferas para el grano, discos para los animales y cilindros para las jarras de aceite. Con el tiempo, el sistema se volvió más complejo. Cientos de diferentes formas de fichas representaban bienes específicos, cualidades y cantidades. La profesora Denise Schmant-Besserat pasó décadas estudiando estas fichas. Ella concluyó que representan el precursor de la escritura. Según su visión, el desarrollo ocurrió en etapas. Primero, las fichas se utilizaban para registrar transacciones. Luego, se sellaban dentro de sobres de arcilla para evitar la manipulación. Después, se hacían marcas en el exterior de los sobres. Esto indicaba el contenido sin romper el sello. Finalmente, las marcas se volvieron suficientes por sí solas. Las fichas fueron abandonadas. Esto llevó a la invención de tabletas de arcilla con símbolos impresos. Así nació la escritura cuneiforme. Lo significativo de esta secuencia es el tiempo que tomó. Las fichas de arcilla estuvieron en uso durante miles de años antes de que surgiera la escritura. Esto no fue una invención repentina, sino una evolución gradual de los sistemas de registro. Esto ocurrió durante enormes periodos de tiempo. Los sumerios que crearon la verdadera escritura alrededor del 3200 a.C. se basaron en prácticas contables. Estas se remontaban a 5000 años o más. No tuvieron que inventar el concepto de registrar información. Solo tuvieron que tomar un sistema existente y hacerlo más eficiente y versátil. Pero aquí está el misterio. ¿Quién inventó el sistema original de fichas? 8000 a.C. es, antes del surgimiento de cualquiera de las culturas que hemos discutido hasta ahora. Predata a Samar, a Halaf y a Ubaid. Las personas que usaban estas primeras fichas vivían en pequeñas aldeas agrícolas con complejidad social limitada. Sin embargo, habían creado un sistema simbólico abstracto para representar bienes y cantidades. Esto requiere sofisticación cognitiva. Implica la habilidad de entender que una pequeña esfera de arcilla puede representar una cantidad mucho mayor de grano. También que un marcador simbólico puede sustituir a una cosa real. Este tipo de pensamiento abstracto es fundamental para las matemáticas, la escritura y, de hecho, todas las formas de representación simbólica. El hecho de que aparezca tan temprano en la historia mesopotámica sugiere que las capacidades intelectuales necesarias para la civilización existían mucho antes de que la civilización misma surgiera. En el sureste de Turquía, no lejos de la frontera mesopotámica, se encuentra uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos jamás descubiertos. Göbekli Tepe, excavado a partir de finales de la década de 1990. Consta de estructuras circulares masivas. Estas fueron construidas con pilares de piedra caliza tallados y dispuestos en anillos. Algunos de estos pilares pesan hasta 20 toneladas y miden más de 5 metros de altura. Están decorados con elaboradas tallas de animales. Incluyen leones, zorros, serpientes y pájaros. El sitio data de aproximadamente 9500 a.C. Tiene una antigüedad de 11.000 años. Es más antiguo que la cerámica, que la agricultura y que cualquier ciudad o civilización. Según el entendimiento convencional, las sociedades de cazadores-recolectores no deberían haber sido capaces
de crear una arquitectura tan monumental. Göbekli Tepe nos obliga a reconsiderar lo que fue posible en el pasado antiguo. La gente que lo construyó no tenía plantas ni animales domesticados. No poseían cerámica. No tenían asentamientos permanentes, por lo que sabemos. Sin embargo, extrajeron, tallaron, transportaron y erigieron pilares de piedra masivos. Crearon un complejo centro ritual. Este debió tomar décadas en completarse y requirió la labor coordinada de cientos de personas. Este nivel de organización no debería existir en una sociedad de cazadores-recolectores. Sin embargo, claramente existió. ¿Cuál es la conexión con Sumer? Göbekli Tepe está a varios cientos de kilómetros del sur de Mesopotamia. Fue abandonado miles de años antes de que surgieran las primeras ciudades sumerias. Pero demuestra que la capacidad para la organización compleja, la construcción monumental y la expresión simbólica sofisticada existía en la región del cercano Oriente mucho antes de lo que creíamos. Es posible, incluso probable, que el conocimiento de técnicas de construcción, estrategias organizativas y quizás conceptos religiosos se desarrollara en lugares como Göbekli Tepe. Eventualmente, este conocimiento llegó a Mesopotamia. Contribuyó a la base de conocimiento sobre la cual construirían civilizaciones posteriores. Además, Göbekli Tepe probablemente no es único. Estudios recientes en la región han identificado varios sitios similares. Esto sugiere que la arquitectura monumental de Göbekli Tepe fue parte de un fenómeno cultural más amplio. Podríamos estar ante una civilización completa, no en el sentido de ciudades y estados, sino de una esfera cultural compartida. Esta abarcó una gran región y persistió durante miles de años. Esta civilización no dejó registros escritos, no construyó ciudades, apenas ha comenzado a ser estudiada. Sin embargo, poseía capacidades notables. ¿Pudo el conocimiento de esta misteriosa cultura haber sido transmitido durante milenios? ¿Contribuyó eventualmente al repentino florecimiento de la civilización sumeria? No podemos probarlo, pero tampoco podemos descartarlo. Antes de la agricultura y de los asentamientos permanentes, la cultura natufiense floreció en el Levante. Esto fue aproximadamente desde 14.000 hasta 11.000 años atrás. Los natufienses eran cazadores-recolectores, pero eran diferentes a cualquier otro cazador-recolector anterior. Construyeron aldeas permanentes con casas circulares de piedra. Crearon elaboradas prácticas funerarias. Incluyeron bienes funerarios que sugieren una creencia en el más allá. Tallaron piedra y hueso para crear objetos artísticos. Y lo más significativo es que estuvieron entre las primeras personas en comenzar a cosechar granos silvestres intensivamente. Esto sentó las bases para la revolución agrícola que transformaría la sociedad humana. Los natufienses vivieron durante un período de rápido cambio climático. Esto fue al final de la última edad de hielo. A medida que el clima se calentaba y se volvía más favorable, los campos de grano silvestre se hicieron más abundantes en el Levante. Los natufienses respondieron volviéndose más sedentarios. Construyeron asentamientos permanentes cerca de estos campos de grano. También desarrollaron herramientas específicamente para cosechar y procesar el grano. Crearon hoces con hojas de sílex engarzadas en mangos de madera o hueso. También piedras de moler para procesar el grano en harina. Además, hicieron pozos de almacenamiento para guardar el excedente de grano. Estas innovaciones se convertirían más tarde en características estándar de las sociedades agrícolas. Sin embargo, los natufienses las desarrollaron mientras aún cazaban y recolectaban principalmente.
¿Qué les sucedió a los natufienses? Hace aproximadamente 11.000 años, durante un periodo llamado Drías reciente, el clima se volvió repentinamente más frío y seco. Los abundantes campos de grano silvestre de los que dependían los natufienses se volvieron menos productivos. Frente a este estrés ambiental, algunas comunidades natufienses comenzaron a plantar grano deliberadamente. Almacenaban semillas de una temporada para plantar en la siguiente. También criaban plantas selectivamente con características deseables. La agricultura, una de las invenciones más importantes de la humanidad, pudo haber surgido como respuesta a la crisis climática. Las comunidades intentaron mantener su suministro de alimentos frente al deterioro ambiental. La transición de la cultura natufiense a las primeras sociedades agrícolas del Neolítico precerámico tomó varios miles de años. También implicó una considerable experimentación. No todos los sitios natufienses transicionaron a la agricultura al mismo tiempo o de la misma manera. Algunas comunidades avanzaron rápidamente hacia la agricultura plena. Otras mantuvieron la caza y la recolección como su estrategia principal de subsistencia durante siglos. Esta variabilidad sugiere que la agricultura no fue una elección obvia o inevitable. Fue una estrategia arriesgada que requirió cambios significativos en el estilo de vida y la cosmovisión. La relevancia para nuestra investigación de los orígenes sumerios es la siguiente. Los natufienses demostraron que las principales innovaciones pueden surgir de las sociedades de cazadores-recolectores bajo las condiciones adecuadas. Estas innovaciones incluían la estrategia de subsistencia, la organización social y la cultura material. No necesitaron heredar estas innovaciones de una civilización predecesora más avanzada. Las desarrollaron ellos mismos en respuesta a las oportunidades y desafíos ambientales. Esto sugiere que las sociedades humanas tienen un enorme potencial creativo. Pueden generar nuevas soluciones a los problemas cuando es necesario. Pero también plantea una pregunta. Los natufienses pudieron innovar de forma tan dramática hace 13.000 años. ¿Qué otras innovaciones pudieron haber surgido en los milenios entre el período natufiense y el ascenso de Sumer? ¿Y cuánto de ese conocimiento acumulado llegó finalmente a la civilización sumeria? Los avances recientes en el análisis de ADN antiguo han proporcionado nuevas herramientas. Estas herramientas ayudan a comprender los movimientos y la continuidad de las poblaciones en el mundo antiguo. Cuando los investigadores extraen y secuencian ADN de esqueletos antiguos, pueden determinar las relaciones genéticas entre poblaciones. También pueden rastrear los patrones de migración. Así identifican instancias de reemplazo o continuidad poblacional. Varios estudios han analizado el ADN de restos mesopotámicos antiguos. Los resultados son esclarecedores. La evidencia genética sugiere una continuidad poblacional sustancial en Mesopotamia durante muchos milenios. Los habitantes del período de Ubaid comparten similitudes genéticas con poblaciones mesopotámicas anteriores. Las poblaciones del posterior período sumerio muestran continuidad genética con la gente de Ubaid. Esto no significa que no hubo migraciones o movimientos de población. Sin embargo, sugiere que el surgimiento de la civilización sumeria no se debió a una nueva población. Esta nueva población llegó y reemplazó a los habitantes anteriores. En cambio, parece que los sumerios descendían en gran parte de personas que habían vivido en Mesopotamia durante miles de años. Esta continuidad genética tiene implicaciones importantes. Significa que el conocimiento y las prácticas culturales pudieron haberse transmitido a través de generaciones. Esto ocurrió no solo mediante la enseñanza y la tradición, también a través de la ocupación continua de las mismas regiones por poblaciones relacionadas.
Cuando vemos similitudes entre los estilos de cerámica de Ubaid y Sumeria, no es porque los sumerios copiaran a los Ubaid. Es porque los sumerios eran los Ubaid, o al menos sus descendientes directos. Continuaron y elaboraron las tradiciones que sus ancestros habían establecido. Sin embargo, la evidencia genética también revela cierta complejidad. Existe evidencia de flujo genético desde las regiones circundantes hacia Mesopotamia. Esto sugiere que sí ocurrieron migración y matrimonios mixtos. El acervo genético mesopotámico no estaba completamente aislado. Era parte de redes genéticas más amplias que abarcaban el cercano Oriente. Esta evidencia genética de conectividad complementa la evidencia arqueológica. Ambas muestran redes comerciales y el intercambio cultural. Pintan un cuadro de la antigua Mesopotamia como una encrucijada. Allí, personas, bienes e ideas fluían juntas desde muchas direcciones. Los primeros ejemplos de escritura protocuneiforme de Uruk datan de alrededor del 3200 a.C. Incluyen algo inesperado, referencias a profesiones y roles especializados. Estos roles ya parecían estar bien establecidos. Existen términos para administradores, sacerdotes y agricultores. También para pastores, pescadores y artesanos de varios tipos. Se incluyen comerciantes y trabajadores. Esto sugiere que una compleja división del trabajo ya existía cuando se inventó la escritura. El sistema de escritura no fue creado para organizar la sociedad. Fue creado para llevar un registro de una sociedad que ya estaba organizada. Esta observación tiene implicaciones profundas. Significa que la complejidad social de la civilización sumeria temprana precede a nuestra evidencia escrita de esa complejidad. Los sumerios no se volvieron complejos porque inventaron la escritura. Inventaron la escritura porque se habían vuelto tan complejos. Necesitaban un sistema para llevar un registro de todas las partes en movimiento. La especialización del trabajo, la organización jerárquica y las redes económicas. Todos estos elementos existían antes de la escritura. Fueron la razón por la que la escritura se hizo necesaria. Si llevamos esta lógica más allá, sugiere que cada innovación documentada en el registro arqueológico probablemente fue precedida por desarrollos que no dejaron rastro directo. La primera evidencia de arquitectura monumental probablemente no fue la primera arquitectura monumental real. Fue solo la primera que logró sobrevivir. La primera evidencia de comercio a larga distancia probablemente no fue el primer comercio. Fue solo el primero que dejó artefactos duraderos en el registro arqueológico. Y la primera evidencia de estratificación social probablemente no fue la primera desigualdad. Fue solo la primera que se expresó de formas detectables mediante la arqueología. Esto significa que la aparición repentina de complejidad en Sumer podría no ser repentina en absoluto. Podría ser solo el momento en que la complejidad se hizo visible para nosotros a través del registro arqueológico. El desarrollo real de esa complejidad pudo haber estado ocurriendo durante siglos o incluso milenios antes. Esto sucedió de maneras que dejaron rastros mínimos. Las innovaciones sociales, cambios en la cosmovisión y los desarrollos en la tradición oral. También la evolución de las creencias religiosas y los refinamientos en las técnicas artesanales. Estas técnicas se transmitieron a través de aprendizajes. Ninguna de estas cosas deja firmas arqueológicas obvias. Sin embargo, todas ellas son cimientos esenciales para una civilización compleja. Los estudios antropológicos de sociedades tradicionales han documentado cómo las tradiciones orales pueden preservar información a lo largo de muchas generaciones. Las culturas aborígenes australianas tienen tradiciones orales que describen paisajes y eventos.
La evidencia geológica y arqueológica confirma que estos ocurrieron hace 10.000 o más años. Las tradiciones nativas americanas conservan recuerdos de erupciones volcánicas y otros eventos geológicos del pasado distante. Si las sociedades ágrafas pueden mantener tradiciones precisas a lo largo de lapsos de tiempo tan vastos, ¿qué podrían haber recordado los habitantes de la antigua Mesopotamia? La narrativa sumeria del diluvio podría ser más que un simple mito. Podría ser un recuerdo preservado de inundaciones catastróficas reales en Mesopotamia. Fue transmitido oralmente durante generaciones o siglos antes de ser escrito. El concepto sumerio de un tiempo antes del diluvio, cuando reyes sabios gobernaban. El conocimiento era más perfecto. Esto podría reflejar una memoria cultural real de tiempos anteriores más prósperos. Estos tiempos existieron antes de que algún desastre perturbara la civilización. Y la práctica sumeria de atribuir conocimiento a maestros antiguos podría reflejar la comprensión de que su civilización se construyó sobre cimientos establecidos hace mucho tiempo. Sabemos que los propios sumerios valoraban la preservación del conocimiento. Crearon escuelas de escribas donde los estudiantes pasaban años aprendiendo a leer y escribir cuneiforme. Hicieron copias de tablillas antiguas para preservar los textos del deterioro. Atribuyeron gran importancia al mantenimiento de bibliotecas y archivos. Este comportamiento tiene sentido si los sumerios se entendían a sí mismos como herederos de una sabiduría preciosa, una sabiduría que no debía perderse. Eran los fideicomisarios del conocimiento acumulado durante vastos períodos de tiempo. Este conocimiento fue legado por innumerables maestros e innovadores sin nombre. En este contexto, la obsesión sumeria por copiar y preservar tablillas antiguas adquiere un nuevo significado. No solo estaban preservando su propia historia reciente. Intentaban mantener una cadena ininterrumpida de conocimiento. Esta cadena se extendía hacia las brumas del tiempo. Llegaba a épocas anteriores a las ciudades y a la escritura. Eran períodos que solo podían recordar vagamente a través de la tradición oral y la memoria cultural. Cada escriba que copiaba cuidadosamente un texto matemático antiguo. Cada sacerdote que realizaba rituales según prescripciones antiguas. Cada artesano que aprendía técnicas de los viejos maestros. Todos participaban en un acto de preservación. Mantenían un conocimiento transmitido a través de cientos de generaciones. La mitología sumeria incluye una clase de seres llamados Apkallu. Eran sabios que vivieron antes del diluvio y enseñaron a la humanidad las artes de la civilización. Estos Apkallu fueron descritos como enviados por el dios Enki para instruir a los humanos. Los instruyeron en construcción, agricultura, matemáticas y otros conocimientos esenciales. Se nombran 7 Apkallu en las tradiciones. Cada uno estaba asociado con una ciudad prediluviana diferente y distintas áreas de experiencia. Después del diluvio, los Apkallu desaparecieron, pero sus enseñanzas permanecieron, preservadas y transmitidas por sabios humanos que se convirtieron en sus sucesores. Los académicos modernos generalmente interpretan a los Apkallu como figuras mitológicas. Son representaciones simbólicas del concepto de sabiduría transmitida. Pero, ¿y si hay un ápice de verdad histórica en estos mitos? ¿Y si los Apkallu representan una memoria cultural de maestros reales del pasado distante? Eran expertos e innovadores cuyos nombres e identidades específicas se perdieron. Pero su impacto fue tan profundo que fueron recordados colectivamente como seres sabios de la antigüedad. Esta interpretación encuentra apoyo
en el hecho de que reyes mesopotámicos posteriores. Estos reyes afirmaron descender o asociarse con los Apkallu para legitimar su gobierno. ¿Por qué reclamar conexión con seres puramente mitológicos? Tiene más sentido si se creía que los Apkallu habían sido reales, si representaban una edad de oro histórica de sabiduría, una edad con la que los gobernantes posteriores querían asociarse. Los detalles específicos se mitologizaron con el tiempo. Los Apkallu adquirieron atributos sobrenaturales. Sus vidas fueron exageradas y sus logros magnificados. Pero la memoria central de los maestros antiguos podría ser histórica. Si aceptamos esta posibilidad, cambia nuestra forma de pensar sobre la transmisión del conocimiento a Sumer. En lugar de asumir que cada técnica y práctica fue inventada independientemente por los sumerios, podemos considerar que heredaron un cuerpo sustancial de conocimiento de predecesores. Las identidades individuales de estos predecesores se perdieron. Pero su legado colectivo moldeó la civilización sumeria. Estos predecesores, las personas reales detrás de los mitos de los Apkallu, podrían haber vivido durante el período de Ubaid, o la cultura Samarra, o incluso antes. Esto ocurrió durante aquellos misteriosos tiempos del Neolítico precerámico. En esos tiempos, florecieron comunidades sofisticadas en Mesopotamia. Aún no poseían todas las innovaciones tecnológicas y sociales que asociamos con la civilización. La práctica de construir templos sobre templos anteriores no fue solo un ahorro práctico de espacio. Lo vemos más claramente en Eridu, pero ocurrió en todas las ciudades mesopotámicas. Fue un acto deliberado para mantener la conexión con el pasado. Cada nuevo templo incorporaba los cimientos de su predecesor. Se construía físicamente sobre los logros de generaciones anteriores. Los zigurats, esas enormes plataformas escalonadas, se convirtieron en las estructuras más icónicas de la civilización mesopotámica. Pueden entenderse como expresiones verticales de historia acumulada. Cada nivel representaba otra capa de desarrollo. También otra contribución generacional a un proyecto en curso. Esta práctica arquitectónica refleja el patrón más amplio de transmisión de conocimiento que hemos estado explorando. Así como cada templo fue construido sobre los cimientos de templos anteriores. Cada generación de sumerios construyó su conocimiento sobre las bases establecidas por sus predecesores. Y así como los cimientos del templo se extendían hacia capas construidas miles de años antes. El conocimiento sumerio se basó en tradiciones que se remontan a tiempos inmemoriales. El zigurat, elevándose hacia los cielos, también se extendía hacia la tierra, hacia el pasado. Conectaba el momento presente con los orígenes antiguos. La arquitectura de los templos mesopotámicos también incorporó características cuyos orígenes y significados se habían olvidado parcialmente. Ciertos elementos decorativos se mantuvieron durante siglos. Estos incluían orientaciones específicas y distribuciones particulares de las habitaciones. No se mantuvieron porque su propósito original fuera claro. Se mantuvieron porque eran tradicionales. Así es como se suponía que debían construirse los templos. Esto sugiere que gran parte de la práctica sumeria se basaba en la tradición heredada. No se basaba en la comprensión contemporánea. Los sumerios seguían patrones establecidos hace mucho tiempo. La razón original de estos patrones se había perdido. Sin embargo, su importancia aún era reconocida. Esto plantea una posibilidad tentadora. Si las tradiciones arquitectónicas sumerias conservaban elementos del pasado distante, ¿podrían otros aspectos de la civilización sumeria contener también tales elementos preservados?
sus sistemas matemáticos, sus rituales religiosos y sus prácticas legales. ¿Podrían todas sus convenciones artísticas basarse en tradiciones? Estas tradiciones se remontarían mucho más allá del período del que tenemos evidencia directa. Los propios sumerios creían ciertamente que este era el caso. Sus textos afirmaban repetidamente seguir prescripciones antiguas. También afirmaban seguir sabiduría y prácticas ancestrales. Quizás deberíamos tomar estas afirmaciones más en serio de lo que lo hemos hecho. Al final de la última edad de hielo, hace aproximadamente 12.000 años, los niveles globales del mar eran unos 120 metros más bajos que en la actualidad. El Golfo Pérsico, que hoy separa la península arábiga de Irán, era en gran parte tierra seca. Era un valle fluvial donde el Tigris y el Éufrates fluían juntos. Luego desembocaban en el océano mucho más al sur de lo que lo hacen hoy. Este paisaje desaparecido, ahora sumergido bajo las aguas del Golfo, fue una vez tierra habitable. La evidencia arqueológica sugiere que los humanos vivieron allí. ¿Cómo era la vida en este mundo perdido? Solo podemos especular basándonos en el clima y la ecología de la región durante ese período. Los valles de los ríos habrían estado bien regados y serían fértiles. Eran ideales tanto para la caza y recolección como para la agricultura temprana. El clima habría sido algo más fresco que hoy. Sin embargo, seguía siendo favorable para la habitación humana. Las comunidades podrían haber florecido en este ambiente. Desarrollaron culturas sofisticadas que no dejaron rastro accesible. Esto se debe a que sus asentamientos están ahora bajo el agua, a medida que los niveles del mar subieron después de la edad de hielo. Todo este paisaje se inundó gradualmente. El proceso duró miles de años. Por lo tanto, no fue una inundación catastrófica de la noche a la mañana. Sin embargo, desde la perspectiva de las comunidades humanas, habría sido un desastre largo y lento. Generación tras generación habría visto el mar avanzar. Esto forzó a las comunidades a trasladarse tierra adentro. Abandonaron asentamientos que sus ancestros habían habitado durante siglos. Conocimientos y tradiciones de estas comunidades costeras habrían sido llevados tierra adentro por los refugiados. Allí se mezclarían con las culturas interiores existentes. ¿Podría parte de la misteriosa sofisticación de la civilización mesopotámica temprana tener raíces en estas culturas costeras perdidas? Es una hipótesis atractiva. Si las sociedades complejas se desarrollaron a lo largo de la antigua costa del Golfo, esto ocurrió durante los milenios en que esa región estuvo sobre el agua. Si esas sociedades fueron desplazadas por el aumento del nivel del mar, los supervivientes habrían llevado sus conocimientos tierra adentro. Potencialmente, esto sembraría el desarrollo de la civilización en el interior de Mesopotamia. Esto explicaría por qué la civilización mesopotámica parece aparecer con muchos componentes ya desarrollados. No estaría comenzando de cero. Más bien, se reubicaría desde otra región. Su registro arqueológico es ahora inaccesible bajo el mar. Esta hipótesis es especulativa y difícil de probar. La arqueología subacuática en el Golfo Pérsico es un desafío. Además, apenas ha comenzado. Pero existe alguna evidencia intrigante. La mitología mesopotámica antigua habla de un lugar llamado Dilmun. Era una tierra sagrada al sur. Se asociaba con los dioses y con el tiempo primordial. Algunos estudiosos han identificado Dilmun con Bahrein o con otras islas del Golfo. Pero, ¿y si Dilmun es en realidad una memoria cultural de la costa del Golfo preinundación? ¿Una patria perdida conservada en el mito?
una de las características más llamativas de la civilización sumeria temprana es lo conectada que estaba con regiones distantes, bienes comerciales de Afganistán, Anatolia y Egipto, también del Valle del Indo. Todos aparecen en los primeros sitios sumerios. Esto no era un simple comercio bilateral. No era entre Sumer y cada una de estas regiones. Era una compleja red multirregional. Los bienes fluían por múltiples rutas. Pasaban por comerciantes intermediarios. Acumulaban valor a medida que se movían. Esto ocurría desde sus puntos de origen hasta sus destinos finales. Crear y mantener tales redes requiere confianza, requiere estandarización e instituciones. Estas instituciones pueden abarcar fronteras culturales y lingüísticas. Los comerciantes de diferentes regiones necesitan acordar el valor de los bienes. Deben acordar sobre pesos y medidas. También sobre los términos del contrato. Necesitan la seguridad de que los acuerdos serán respetados, que los bienes serán protegidos en tránsito, que las disputas pueden resolverse. Todo esto requiere infraestructura social. Esa infraestructura debe extenderse por toda la red. No solo debe existir dentro de comunidades individuales. El hecho de que estas redes comerciales ya estuvieran operando en el período sumerio temprano sugiere que precedieron a la civilización sumeria. Los sumerios no crearon las redes, las heredaron y las expandieron. Las rutas por las que el lapislázuli se movía de Afganistán a Mesopotamia probablemente se establecieron mucho antes de que surgieran las primeras ciudades sumerias, quizás durante el período Ubaid o incluso antes. Las relaciones entre comunidades a lo largo de estas rutas, los sistemas de intercambio y los protocolos de interacción. Todo esto se había desarrollado durante generaciones de comerciantes. Aprendieron a hacer negocios a través de las divisiones culturales. Esta infraestructura comercial heredada fue una base esencial para la civilización sumeria. Dio a las élites sumerias acceso a bienes exóticos. Estos bienes se podían usar para mostrar riqueza y poder. Conectó las ciudades sumerias con un mundo más amplio. Trajo no solo bienes, sino también ideas y tecnologías. Además, trajo influencias culturales de regiones distantes y proporcionó oportunidades económicas. El comercio se convirtió en una fuente de riqueza para los comerciantes, también en una fuente de ingresos fiscales para los gobernantes. Nada de esto habría sido posible. Esto ocurriría si los sumerios hubieran tenido que construir redes comerciales desde cero. El hecho de que las redes ya existieran, el hecho de que ya funcionaran, fue una ventaja tremenda. Los textos matemáticos sumerios, los más antiguos, datan de alrededor del 2700 a.C. Exhiben un nivel de sofisticación que ha desconcertado a los historiadores de las matemáticas. Los sumerios usaban un sistema numérico sexagesimal de base 60. Podían realizar cálculos complejos. Estos incluían tablas de multiplicar, raíces cuadradas y progresiones geométricas. Resolvieron ecuaciones cuadráticas. Trabajaron con conceptos matemáticos que no se formalizarían en otras culturas durante miles de años. ¿De dónde provino este conocimiento matemático? La respuesta convencional es que las matemáticas se desarrollaron en respuesta a necesidades prácticas. Inspeccionar campos requería geometría. Calcular el rendimiento de los granos requería aritmética. Administrar los almacenes de los templos requería contabilidad. A medida que estos problemas prácticos se hicieron más complejos, se desarrollaron técnicas matemáticas para resolverlos. Esta explicación es razonable para las matemáticas básicas. Sin embargo, no explica completamente la sofisticación teórica.
Esta sofisticación se observa en los textos matemáticos sumerios. Algunas tablillas matemáticas sumerias contienen problemas. Estos no tienen una aplicación práctica obvia. Son ejercicios abstractos, resuelven problemas por el simple hecho de resolverlos, exploran relaciones matemáticas por pura curiosidad. Este es el comportamiento de una tradición matemática madura. Las matemáticas se han convertido en una búsqueda intelectual por derecho propio. No son solo una herramienta práctica. Desarrollar una tradición así lleva tiempo. Requiere generaciones de maestros y estudiantes. Estos exploran conceptos matemáticos, construyen sobre el trabajo de los demás, desarrollan métodos y notaciones estandarizados. Los primeros textos matemáticos sumerios que tenemos muestran esta tradición madura ya existente. Utilizan terminología estandarizada y notación convencional. También usan técnicas sofisticadas. Estas debieron haber tomado un tiempo considerable en desarrollarse. Sin embargo, no tenemos un registro claro de ese desarrollo. La conclusión parece ineludible. Las matemáticas sumerias se basaron en tradiciones anteriores. Estas no podemos acceder directamente. Quizás estas tradiciones eran orales. El conocimiento matemático se transmitía mediante el aprendizaje. No se transmitía a través de textos escritos. Quizás existieron durante períodos o en lugares. En estos, pocos registros escritos sobreviven. Pero debieron haber existido. Las matemáticas que vemos en los primeros textos sumerios no pudieron haber aparecido de la nada. La religión sumeria presentaba un panteón de dioses. Cada uno se asociaba con dominios particulares, ciudades y fuerzas naturales. Anu era el dios del cielo. Enki era el dios del agua. Inanna era la diosa del amor y la guerra, y así sucesivamente. Estas deidades no eran solo objetos de culto, eran los dueños teóricos de las ciudades y la tierra. Los templos no eran solo lugares de culto, eran los hogares terrenales de los dioses. Los sacerdotes no, eran solo funcionarios religiosos, eran los sirvientes de los dioses. Gestionaban las propiedades divinas en nombre de sus amos celestiales. Este complejo sistema religioso, con su elaborada mitología y estructuras institucionales, no pudo haber sido inventado de la noche a la mañana. Los sistemas religiosos se desarrollan durante largos períodos. Esto ocurre a través de un proceso de sincretismo. Combinan creencias antiguas, responden a eventos históricos, se adaptan a las condiciones sociales cambiantes. El panteón sumerio muestra evidencia de este tipo de desarrollo. Algunos dioses tienen nombres de la lengua sumeria. Otros tienen nombres que parecen provenir de lenguas anteriores y desconocidas. Algunas deidades parecen ser muy antiguas. Sus prácticas de culto probablemente preceden al período sumerio. Otras parecen ser adiciones más recientes al panteón. La arquitectura religiosa de Sumer también muestra evidencia de continuidad con tradiciones anteriores. La práctica de construir templos en plataformas elevadas se remonta al período Ubaid y probablemente a épocas anteriores. La orientación de los templos y la disposición de los espacios rituales, los tipos de ofrendas hechas a los dioses. Todo esto muestra continuidades con culturas mesopotámicas anteriores. Esto sugiere que la religión sumeria no fue una nueva creación, fue una elaboración y formalización de tradiciones religiosas. Estas se remontaban a un pasado distante. Lo que vemos en los textos religiosos sumerios es probablemente solo la punta de un iceberg. Los mitos, oraciones y rituales que se escribieron representan solo una fracción de la práctica religiosa sumeria. Gran parte habría permanecido oral.
Se habría transmitido a través de linajes sacerdotales. No se habría registrado por escrito. Los rituales podrían haberse realizado de la misma manera durante generaciones. No porque alguien recordara por qué se hacían así, sino simplemente porque esa era la tradición. De esta manera, la religión sumeria pudo haber preservado prácticas y creencias. Estas provendrían de períodos mucho anteriores a los que podemos documentar. Mantuvo una conexión con el pasado distante, incluso cuando los significados originales se perdieron o transformaron parcialmente. A lo largo de esta investigación, hemos estado reuniendo evidencia, las capas más tempranas de la civilización sumeria. Contienen rastros de tradiciones más antiguas. Incluyen sistemas de conocimiento y prácticas culturales. La evidencia proviene de múltiples fuentes. La arqueología revela continuidad entre culturas sumerias y presumerias. Los estudios genéticos muestran continuidad de la población. Los bienes comerciales indican antiguas redes de intercambio. La sofisticación matemática y arquitectónica sugiere conocimiento heredado. Las tradiciones religiosas y mitológicas afirman una gran antigüedad. Las propias declaraciones de los sumerios indican que preservaban la sabiduría ancestral. Individualmente, cada pieza de evidencia puede ser refutada. La continuidad arqueológica podría ser una coincidencia. La sofisticación podría ser el resultado de un rápido desarrollo independiente. Los mitos podrían ser pura invención sin base histórica. Pero, en conjunto, la evidencia forma un patrón difícil de ignorar. La civilización sumeria no comenzó de cero. Fue edificada sobre cimientos establecidos durante miles de años. Estos cimientos fueron obra de personas cuyos nombres nunca sabremos. Sus ciudades podrían yacer enterradas bajo metros de limo, o bien bajo las aguas del Golfo Pérsico. Sus innovaciones y descubrimientos se integraron tan profundamente en la cultura sumeria. Por ello, sus orígenes fueron olvidados. Esto no disminuye los logros sumerios. Los sumerios merecen todo el crédito por lo que construyeron. Merecen crédito por las ciudades que erigieron y la literatura que crearon. También por los sistemas que organizaron. Sin embargo, comprender que edificaron sobre cimientos heredados hace sus logros más comprensibles. También los hace más humanos. No fueron figuras milagrosas que conjuraron la civilización de la nada. Fueron personas como nosotros, aprendiendo de sus ancestros. Edificaron sobre lo que existió antes. Realizaron sus propias contribuciones. Estas, a su vez, serían heredadas por sus descendientes. El verdadero misterio no es cómo los sumerios lograron tanto tan rápidamente. Es cuánto del logro humano queda sin registrar. Cuántas innovaciones y descubrimientos del pasado distante no han dejado rastro reconocible. Los sumerios tuvieron la fortuna de vivir en un tiempo y lugar adecuados. Sus logros pudieron ser preservados en escritura y en artefactos duraderos. Innumerables pueblos anteriores fueron igual de inteligentes. También fueron igual de innovadores, pero vivieron en épocas donde sus logros no pudieron preservarse. Sus creaciones no sobrevivieron de formas que podamos estudiar hoy. La investigación sobre los orígenes sumerios está lejos de terminar. Cada año, nuevas excavaciones en Irak y países vecinos aumentan nuestro conocimiento. Nuevas técnicas analíticas nos permiten extraer más información de los artefactos existentes. Nuevos marcos teóricos nos ayudan a interpretar la evidencia de formas frescas, y ocasionalmente descubrimientos verdaderamente notables cambian por completo nuestra comprensión del pasado antiguo. Esto sucedió con Göbekli Tepe, por ejemplo. ¿Qué descubrimientos futuros podrían esperarnos?
Quizás se encuentre un asentamiento Ubaid intacto. Esto proporcionaría una imagen completa de la vida pre-sumeria. Quizás la arqueología submarina en el Golfo Pérsico revele culturas costeras perdidas. Son culturas sobre las que hemos especulado. Quizás nuevos estudios de ADN descubran movimientos de población. Podrían revelar conexiones que no habíamos sospechado. Quizás el desciframiento de inscripciones actualmente ilegibles aporte testimonio directo. Este testimonio sería sobre la historia sumeria temprana. Podría confirmar o contradecir nuestras teorías actuales. O quizás los descubrimientos más importantes serán conceptuales y no físicos. Quizás desarrollemos nuevas formas de pensar sobre la transmisión cultural. Esto incluye la complejidad social. Podrían explicar mejor los patrones que vemos en el registro arqueológico. Quizás la colaboración interdisciplinaria entre arqueólogos, genetistas, lingüistas y antropólogos produzca nuevos conocimientos. También podrían colaborar otros especialistas. Ninguno podría lograr estos conocimientos trabajando solo. Quizás el conocimiento indígena y las tradiciones orales de la región aporten contexto crucial. Estos a menudo son pasados por alto por los investigadores académicos. Esto es vital para interpretar los hallazgos arqueológicos. Lo que parece claro es que la narrativa simple ya no es sostenible. Esta narrativa sugiere que la civilización sumeria apareció de repente completamente formada. La evidencia de raíces profundas es demasiado fuerte para ignorar. Esto incluye el conocimiento heredado y la continuidad con culturas anteriores. Quizás nunca podamos rastrear esas raíces hasta sus fuentes últimas. Cuanto más retrocedemos, más escasa se vuelve la evidencia. Esto nos deja con pistas tentadoras y vacíos frustrantes. Pero podemos decir con confianza que las primeras ciudades sumerias reconocibles no comenzaron de la nada. Estas surgieron alrededor del 3800 a.C. Estaban continuando y elaborando desarrollos que se habían estado gestando durante miles de años. Si de alguna manera pudiéramos comunicarnos con esos antiguos sumerios, ¿qué nos dirían sobre sus orígenes? Según sus propios escritos, probablemente dirían que su civilización fue un regalo de los dioses. Fue mediada por maestros sabios del tiempo anterior al diluvio. Nos hablarían de los sabios Apkallu. Estos enseñaron las artes de la civilización. Describirían Eridu como la primera ciudad. Allí se estableció el orden por primera vez. Hablarían de reyes antiguos que gobernaron durante miles de años. También mencionarían una inundación catastrófica que casi destruyó a la humanidad. Los eruditos modernos escucharían estas afirmaciones. Las reconocerían como mitología. Las verían como narrativas simbólicas más que como historia literal. En cierto sentido, tendrían razón. Los dioses no son reales. Los Apkallu no son individuos históricos. Las listas de reyes, con sus reinados imposiblemente largos, no son crónicas precisas, pero quizás hemos sido demasiado rápidos al descartar todo lo mitológico como puramente ficticio. Quizás dentro de estos mitos haya recuerdos. Pueden estar distorsionados y elaborados, pero finalmente enraizados en la experiencia histórica. La narrativa del diluvio podría preservar la memoria de inundaciones catastróficas reales, o la inundación de la costa del Golfo por el aumento del nivel del mar. Los Apkallu podrían representar la memoria cultural de maestros e innovadores reales del pasado. Sus identidades individuales se perdieron, pero su impacto colectivo fue preservado. Los reyes antiguos podrían simbolizar la profunda antigüedad de la civilización mesopotámica. Esto refleja la sensación de que la sociedad actual descansaba sobre cimientos establecidos mucho antes.
La afirmación de que la civilización fue un regalo, más que una invención, podría reflejar una comprensión. Cada generación recibió más del pasado de lo que creó de nuevo. En esta lectura, la mitología sumeria se convierte en una forma de testimonio histórico. No es precisa en sus detalles, pero sí verdadera en su mensaje esencial. No somos el principio. Estamos continuando algo antiguo. Somos los herederos de un conocimiento acumulado. Fue a través de vastos períodos de tiempo por innumerables personas. Sus nombres se perdieron, pero su legado perdura en todo lo que hacemos. Este mensaje resuena a lo largo de los milenios porque es fundamentalmente cierto. Cada civilización humana se construye sobre cimientos establecidos por quienes la precedieron. Cada generación se alza sobre los hombros de gigantes. Esto es cierto incluso si esos gigantes han sido olvidados. Nuestra investigación de las capas más tempranas de Sumer nos ha llevado muy lejos, desde las primeras excavaciones a finales del siglo XIX, hasta la investigación de vanguardia que ocurre hoy. Hemos explorado sitios arqueológicos que abarcan miles de años. Hemos examinado evidencia de genética, lingüística, matemáticas y mitología. También hemos considerado teorías, desde las convencionales hasta las especulativas. A lo largo de todo, hemos intentado responder una pregunta sencilla. ¿Comenzó la civilización sumeria de cero? ¿O heredó conocimientos de culturas anteriores? La evidencia apoya abrumadoramente esta última conclusión. Los sumerios heredaron técnicas agrícolas del pueblo Ubaid. Ellos, a su vez, las heredaron de la cultura samarra. Samarra las obtuvo de los agricultores del neolítico precerámico. Estos agricultores las desarrollaron a través de generaciones de experimentación. Los sumerios heredaron redes comerciales que se extendían por miles de años. Estas conectaban Mesopotamia con regiones distantes. Heredaron conceptos matemáticos, prácticas arquitectónicas y tradiciones religiosas. También heredaron estrategias de organización social. Todo esto se había estado desarrollando durante milenios. No inventaron la civilización, cristalizaron y formalizaron desarrollos que se habían gestado en el cercano Oriente. Esto ocurrió durante miles de años. Pero esta respuesta plantea nuevas preguntas. Si llevamos nuestra investigación aún más atrás, ¿dónde termina? Más allá de Ubaid, Samarra, el Neolítico, precerámico y los natufienses. ¿En qué punto alcanzamos la verdadera innovación en lugar del conocimiento heredado? Quizás no exista tal punto. Quizás la evolución cultural humana es siempre un proceso continuo. Se construye sobre lo que existió antes, heredando, adaptando y elaborando. Las innovaciones verdaderamente novedosas son raras. Generalmente, son el resultado de combinar elementos existentes de nuevas maneras. Esta perspectiva hace que el logro humano sea más impresionante y más humilde. Más impresionante porque nuestros ancestros, incluso en el pasado distante, fueron capaces de innovaciones notables. Estas han resonado a través de las eras. Más humilde porque ninguna civilización puede afirmar haber creado todo lo que sabe. Ni siquiera una tan notable como Sumer. Todos somos herederos. Todos estamos sobre cimientos establecidos por quienes nos precedieron. Todos participamos en un proyecto que comenzó mucho antes de nuestra llegada y continuará mucho después de que nos hayamos ido. Las excavaciones continúan. Las tablillas todavía están siendo traducidas. El ADN sigue siendo analizado. Los misterios permanecen, esperando en la Tierra a investigadores pacientes. Ellos los descubrirán. Y quizás así deba ser. Quizás algunos misterios deberían permanecer sin resolver. No porque nos falten las herramientas para resolverlos, sino porque nos recuerdan cuánto desconocemos. Cuánto queda por descubrir.
Cuánto del pasado se ha perdido en el tiempo. Pero este pasado sigue dando forma a nuestro presente. Lo hace de maneras que apenas comprendemos. Las capas más tempranas de Sumer guardan secretos que apenas empezamos a comprender. Cada respuesta que encontramos abre nuevas preguntas. Estas nos invitan a adentrarnos más en el misterio de nuestros orígenes y de cómo llegamos a ser quienes somos.